Hello. Hello, hello. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con Sheila y con Rocco el día de hoy. Bienvenidos a todos, bienvenidos Rocco, bienvenidos Sheila. Thank Bienvenido. you, gracias. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del abuso, un tema que a mí me gusta muchísimo. We're going to talk about the abuse, which is a topic that is one of my favorites, porque he tomado varios programas con Rocco y Sheila acerca de este tema y de verdad que es un tema que ha movido muchas cosas muy grandiosas para mí. And I've taken several programs with you guys about the abuse. So to me, it has moved me to greater places. So let's start. Vamos a empezar. Vamos. So actually, what does it mean, abuse, and what are our ideas about abuse? Y entonces, ¿qué es lo que significa el abuso y cuáles son las ideas que tenemos acerca del abuso? Because it's sort of a topic that is quite overlooked. So people think it's only sexual or physical abuse that is abuse. Y es un tema que muchas veces lo dejan pasar por alto las personas, ya que creen que puede ser nada más abuso físico o sexual. And also what I started to see that in each country, there is a different level of abuse that is sort of like natural part of the everyday life. Y entonces en cada país hay un diferente nivel de abuso y se ve de manera diferente en la vida diaria. And people sort of like starts to get used to that level. So for them, that level of abuse is normal, bearable. Y para muchas personas este abuso puede convertirse en algo normal y ya se convierte en un nivel normal de abuso. So the question is that, and yeah, usually people tells each other that, oh, it's normal, it's part of life. Don't worry about it. Just get used to it. Y entonces muchas veces las personas hasta te dicen, oye, es normal, acostúmbrate, esto es muy normal. Like, why do you worry about that your boss is an asshole? Because it's quite normal. If you would like to keep your job, you need to get used to Shut your, up. yeah. ¿Y por qué te preocupas de que tu jefe sea un maldito si al final de cuentas te tienes que aguantar o te tienes que callar? So that means people also sort of like and train each other to get used to a certain level of abuse. Y entonces las personas se entrenan unas a otras para acostumbrarse a cierto nivel de abuso. So instead of trying to make it visible, or instead of trying to become more aware of the people and the situations that are abusive, they are pulling back each other. Y entonces en vez de hacerte consciente de las personas y situaciones que están haciendo el abuso, entonces se hacen para atrás. It's like everyone inside the pot is pulling backwards the people who would like to climb out. Y entonces lo que pasa es que entonces los empiezan a jalar hacia abajo a todas las personas que quieren salir de esto. Okay, so are you willing to have ease with abuse? Or are you willing to recognize all the abusive people and situations? Y entonces estás dispuesto a tener facilidad con el abuso, estás dispuesto a reconocer a las personas y situaciones abusivas. Because whether you get used to a certain level or not, it will stay like, it will still affect you. Y aunque te acostumbres a cierto nivel de abuso, de todas maneras te va a afectar. So what would your life be like if you become more aware of the abusive people and situations in your life? ¿Cómo sería tu vida si te vuelves más consciente sobre las personas y situaciones que son abusivas en tu vida? Or what would your future be like if you become aware of the dynamics that you function from
that is like allowing abuse to be part of your life? ¿Y cómo sería tu futuro si te das cuenta de las dinámicas de las cuales con las cuales estás funcionando respecto al abuso? Or what are the lies that we bought into that through which we allow abuse to be part of our life? ¿Y cuáles son las mentiras que nos hemos comprado por medio de las cuales permitimos que suceda el abuso? Actually, what future would you create if you had the tools to deal with abuse, to change it? ¿Qué futuro crearías si tuvieras las herramientas para cambiar o para manejar el abuso? Actually, what is the life that you could have created so far if you would learn everything about abuse when you were a child? ¿Y cómo sería la vida que estarías creando ahorita si hubieras tenido estas herramientas para tratar el abuso desde que eras un niño? Like what contribution we can be to the next generation by teaching them and giving them information about what is abuse and how they can deal with it. ¿Y qué contribución podemos hacer para las siguientes generaciones si les damos todas estas herramientas de cómo tratar con el tema del abuso? Because honestly, part of the next generation will become abusive. So they will be the tormentors of each other. Ya que honestamente las futuras generaciones van a ser también los abusadores y van a atormentar a los demás. So it needs to be started with education. People needs to be educated what is abuse, and in order to recognize those situations and people. Y entonces, esto tiene que empezar con la educación. Las personas tienen que ser educadas para que puedan reconocer estas personas y situaciones abusivas. And also what tools they can use in order to get out of abuse or to stop the abusive people. Y qué herramientas pueden utilizar para detener el abuso o sacar el abuso de las personas. And also, how can they clear the abuse from their being, from their choices, and also from their body? Y cómo pueden aclarar el abuso de su ser infinito y de sus cuerpos. And of course, how can they do this with others? Like how can they contribute to other people's bodies and lives, like clearing the abuse for them? Y cómo pueden ser una contribución para las otras personas para aclarar el abuso de sus cuerpos y sus vidas. So, and actually we didn't really talk about what is abuse. De hecho, ni siquiera hemos hablado de qué se trata el abuso. Because actually everything is an abuse that doesn't allow you to be yourself, to use your awareness, to do what you would like to do. Todo aquello que no te permite ser tú, que no te permite estar en la conciencia, todo eso es abuso. So, of course, now so many people can find themselves in wrongness that, oh my God, I'm not allowing my kids or I'm not allowing my friends to do what they would like to do. Y muchas personas se van a ir a lo erróneo de sí mismo de que, oh, no dejo a mis hijos hacer lo que quieren, no dejo a mis amigos hacer lo que ellos desean. Don't worry, this is not the situation. No te preocupes, esto no es esta situación. Like abuse is that when the person doesn't would like to and do everything in order to contract the other person, and when you are contracted, you are not in the space where you could choose or create. Y entonces el abuso es cuando esta persona hace que tú te contraigas, que la otra persona se contraiga, y entonces no puedes ser tú mismo, no puedes ir al espacio de creación. For example, when your boss is telling you that, hey, shut up, if you don't work 12 hours a day, or if you don't come to work on Saturday and Sunday, you will be fired. That's abuse. Como cuando tu jefe te dice, oye, cállate, y si no vienes a trabajar 7 días a la semana, 12 horas, entonces te vamos a despedir. Or a teacher also can be abusive. O un maestro puede ser abusivo. And of course, sometimes parents can also be abusive.
Y también, claro, los padres también pueden ser abusivos. But when you are aware of that a person or your child is doing something stupid, something that is unconscious or not conscious, or something that would create less for them, that's not abusive if you stop them, if you contribute to their consciousness. Y claro, cuando ellos están realizando algo inconsciente o anticonsciente, si tú los corriges, eso no es estar en el abuso, simplemente es seguir la conciencia. Like, are you willing to be the one who can foresee the future? What would create greater for others? ¿Estás dispuesto a ser aquel que ve el futuro y qué es lo que va a crear para los demás? As a parent, you have to be able to foresee the future. Como un padre de familia, tienes que tener la capacidad de ver el futuro. So there is nothing wrong with that. No hay nada malo en eso. Cool. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? I mean, actually, we are going to have an amazing event in just Again. in 1 week time. When is the event? Yes, next Sunday, 28th Sunday. of March. Entonces vamos a tener otro evento otra vez, muy grandioso, este 28 de marzo, el domingo. What is going to happen that there will be a huge big bar swap in Latin America. Vamos a tener un grandioso intercambio de barras en toda Latinoamérica. So we are It seemed like last weekend. So if you would like to, if you would like to organize a bar swap, please, you can. And we are coming online and we will talk about abuse more and we will do an exercise as well. Y entonces, si quieres ser organizador de este maravilloso intercambio de barras en Latinoamérica, en tu sede, en tu ciudad, en tu país, lo puedes hacer y van a estar ellos hablando del tema del abuso y también van a hacer un ejercicio al respecto durante el intercambio. Yay. So the question is that what contribution it can be to the people to run each other's bars and also start to receive information about what is abuse and how to get rid of abuse. ¿Y qué contribución va a ser para todos que nos estemos intercambiando las barras y recibamos toda esta información de lo que es el abuso? Also, like imagine that like so many people would get together at the same time in different countries. Y también imagínense que muchísimas personas se van a estar conectando en el mismo momento, a la misma hora, en diferentes países. And we will do lots of clearings and people would have lots of clarity about the topic of abuse at the same time around the world. Y vamos a hacer muchos aclaradores y las personas van a obtener muchísima claridad acerca del tema del abuso alrededor del mundo. So what contribution this can be to spread the word and spread consciousness about and clarity about abuse. ¿Y qué contribución puede ser esto para tener más claridad con el tema del abuso? So again, it's going to happen on the 28th of March in the afternoon, 1 p.m. Mexico time. A la 1 p.m. el 28 de marzo, este domingo, es la fecha y hora del intercambio de barras de Latinoamérica. And we have the WhatsApp group that we can invite them. Entonces los podemos invitar también al grupo de WhatsApp. Y aquí abajo también está, les voy a dejar el grupo de Telegram, donde también vamos a estar compartiendo información y videos de Rocco y Sheila en español. Y también los invitamos a su página en español, que también les voy a dejar aquí los datos, que es totalmente en español para todos ustedes. So I invite them to the Telegram and the Facebook group already. Cool. Yeah. So come and join. It will be so much fun and much more clarity about this topic. And actually, the side effect of abuse is that the person is going to be contracted.
Y entonces, uno de los efectos secundarios del abuso es que la persona va a estar contraída. And you know, as an infinite being, you can create and you can be in a creative space when you are in continuous expansion. Y como ser infinito, tú puedes crear y estar en la continua creación cuando estás en la continua expansión. Actually, that So- is your very nature. Es tu verdadera naturaleza. So how many times, you know, you were just doing your things, lots of ideas came, you started to create lots of really great things, and someone came and started to judge you and say, oh my gosh, this is stupid, you don't do it, you can't do it, and you started to shrink yourself and stop your creations. ¿Y cuántas veces empiezas a crear, empiezas a tener todas estas maravillosas y empiezas a hacer cosas y de repente alguien te empieza a juzgar y entonces te empiezas a contraer y lo detienes? Yeah. So Yes. actually abuse is stopping you from being present, from being an infinite being, and from having choice. Y entonces el abuso es lo que te está deteniendo a estar presente con tu vida, a ser el ser infinito que tú eres y a tener elección. So it doesn't allow you to function from the space of infinite possibilities. And also, it doesn't allow you to be as unstoppable as you truly be. Y entonces no te permite estar en el espacio de las infinitas posibilidades y tampoco te permite ser tan imparable como tú eres. So imagine that how many people and how many like teenagers are unable to create the life they desire because they already get used to the abuse that's surrounding them. Y entonces, ¿cuántas personas, cuántos adolescentes no pueden crear la vida que desean porque están acostumbrados al abuso que está alrededor de ellos? So what would be the face of the future if we could deal with abuse, like big masses of people could deal with it and create a totally different future? ¿Y cómo se vería el futuro si pudieran tratar el tema del abuso y si una gran masa de personas pudiera tratar y resolver este tema del abuso? And all the change, it starts with you, actually. Y todo el cambio empieza por ti. So what future, what life would you like to create? ¿Qué futuro, qué vida te gustaría crear? And there is a question in the chat. How can we contribute to the teenagers? ¿Cómo podríamos contribuirle a esos adolescentes? Yes, one of the way is giving them information about what is abuse and also what they can do with abusive people. Una de las cosas que podemos hacer es decirles qué es el abuso y lo que pueden hacer con las personas abusivas. And actually, next week during this big bar swap, we will talk about this. Y la próxima semana, durante el intercambio de barras, vamos a estar hablando mucho más extensamente de esto. And actually, if you would like to learn more about this, we will have the abuse class in Puerto Vallarta and more places. También, si quieres aprender mucho más de este tema, viaja a Puerto Vallarta y también tenemos clases aquí respecto de este tema, que son, la clase es de 3 días. The 3-day class of the abuse, right? 2.5. A 2.5 días. Yeah, because the intro night and 2 full days, yes. La introducción y 2 días. Yeah. So what else is really we didn't possible? even talk about that abuse can create so many physical conditions or symptoms in the body. Y tampoco hablamos de este tema que el abuso puede crear muchísimas condiciones en tu cuerpo, condiciones físicas en tu cuerpo. Because actually, if something traumatic
happens to you, you start to lock it into the body, and the body will Start to have react in a get different way. Yeah. get into the effect of it. Ya que si tienes algún trauma, entonces eso lo empiezas a encerrar en tu cuerpo, entonces tu cuerpo empieza a reaccionar de una manera en específica, empieza a hacer el efecto de esto. And in one way, these implants of abuse will keep resonating or vibrating the abusive energy in your body that you as a being will pick up. Y de alguna manera, estos implantes del abuso que están en tu cuerpo van a empezar a seguir resonando en tu cuerpo con el ser infinito que tú eres. So that means you will start to, or you will maintain the functioning from an abusive energy. Entonces, esto significa que vas a seguir funcionando desde una energía abusiva. And also, abuse is locks your body, so it doesn't allow your body to keep expanding and changing. Y entonces el abuso lo que hace es que encierra a tu cuerpo y no le permite que siga expandiéndose. So it creates an aging in the body. Entonces crea un envejecimiento en tu cuerpo. And also a malfunctioning of different organs. Y también una mala función de tus órganos. So what else is really possible here to clear the ¿Qué abuse más es from the body? posible? ¿Qué más es posible aquí con el abuso y tu cuerpo? So actually, how many symptoms do we have in our bodies that's caused by abuse or various forms of abuse that if we could clear, the symptoms would go away as well? ¿Y cuántos síntomas tenemos en nuestro cuerpo como resultado del abuso que si los tratamos y los aclaramos, podemos funcionar de otra manera? Okay. So there are so many amazing topics we would like to cover during this big bar swap. And Pues hay muchos temas maravillosos que queremos cubrir en este intercambio maravilloso de barras. Cool. So if anyone would like to organize big bar swaps and join this online possibility, please register and we will share the link. Y entonces si quieres organizar en tu sede, en tu ciudad, este intercambio de barras, les vamos a dejar el link aquí abajo para que por favor se registren. And hope to see you very soon. Yes. Y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Sheila. Gracias, Rocco. Gracias, Paola, Mónica, y a todos los que están aquí. Carmen, Humberto. Bye.